En la inspección vamos a observar la actitud de la postura del paciente, como así también su cintura escapular. Además buscaremos cualquier asimetría que pueda llegar a existir. En la realización de la palpación de los reparos óseos vamos a comenzar en la escotadura supraesternal. Desde allí nos dirigimos a la articulación externo-costoclavicular y seguimos por todos los bordes de la clavícula. En su concavidad anterior, por debajo, vamos a encontrar a la apófisis coracoides. Continuando con la clavícula, al final encontraremos la articulación acromioclavicular y encontraremos, por supuesto, al acromion. Acá también vamos a poder palpar al tubérculo mayor del húmero y un poquito por delante al tubérculo menor. Volvemos al acromion y continuamos hacia atrás. En la parte posterior, el acromion se va a continuar con la espina de la escápula. La base de esta se va a ubicar aproximadamente a la altura de T3. Continuamos y palpamos el borde medial de la escápula hasta el ángulo inferior. El borde lateral y el ángulo superior no se van a poder palpar debido a que están cubiertos por las masas musculares. En la palpación de los músculos vamos a realizar primero revisar la temperatura y ahora vamos a pasar a la palpación en sí. Primero voy a palpar el músculo deltoides, el pectoral, pasamos al bíceps y al tríceps. En la parte posterior vamos a palpar por encima de la espina de la escápula al supraespinoso y por debajo al infraespinoso. Voy a realizar una elevación del brazo y vamos a palpar los redondos. También vamos a poder palpar el serrato anterior y un poco por detrás al dorsal ancho. La movilización, voy a empezar con la movilización pasiva. Te voy a pedir que si sentís alguna sensación o molestia que me avises. Vamos a comenzar con la flexión del brazo, la extensión. Vamos a realizar una abducción y continuamos con rotación externa e interna. Bueno, ahora te voy a pedir que realices los mismos movimientos pero de manera activa. Comenzamos con la flexión, extensión, abducción hacia arriba, baja, y hacemos rotación externa y para atrás, rotación interna. Muy bien. Para esta prueba le voy a pedir a mi paciente que realice una abducción completa, es decir, hasta llevar el brazo al lado de la cabeza. Y te voy a pedir que me avises si sentís alguna molestia. A ver. Baja. Otra vez. ¿Sentís molestias? No. En este caso la maniobra es negativa ya que el paciente no refiere dolor. Para esta prueba voy a realizar una flexión de 90 del hombro y una flexión de 90 grados también en el codo. Y voy a realizar una rotación interna forzada. ¿Te duele? No. En este caso la maniobra es negativa ya que el paciente no presenta dolor. Para complementar la prueba anterior, le voy a pedir al paciente que realice una flexión del hombro y se tome el brazo contrario. Yo lo que voy a hacer es realizar una fuerza de arriba hacia abajo y te voy a pedir que vos levantes el codo y trates de vencer esa resistencia. ¿Vale? Soltamos. Otra vez. ¿Listo? En este caso la prueba es negativa. En esta prueba, con una mano voy a estabilizar la escápula de mi paciente y con la otra mano la voy a llevar hacia una flexión. Al final del arco voy a forzar esta flexión. ¿Sentís dolor? No. En este caso la prueba es negativa. Para esta prueba me voy a colocar al lado de mi paciente y le voy a pedir que realice una rotación externa. Yo lo que voy a hacer es fijar su brazo y realizar una resistencia a este movimiento. ¿Vale? Soltamos. Otra vez. Soltamos. ¿Sentiste dolor? No. En este caso la prueba es negativa.
Prueba voy a realizar una flexión del codo y una pequeña abducción de aproximadamente 20 grados. Voy a realizar una rotación externa y te voy a pedir que cuando yo suelte la muñeca vos mantengas esta posición, ¿ok? Bueno. En este caso la maniobra es negativa porque el paciente puede mantener esta posición, lo cual significa que no existe un desgarro de los músculos supra ni tampoco del infraespinoso. Para evaluar el desgarro del músculo subescapular existen dos pruebas. La primera es el signo del retraso de la rotación interna. Para esto voy a llevar el brazo de mi paciente a una rotación interna y voy a realizar una rotación forzada. Le voy a pedir a mi paciente que mantenga esta posición. Muy bien. La otra prueba o signo es, en esta misma posición de rotación interna, le pido a mi paciente que el dorso de la mano lo aleje de su columna lumbar. Dale. Volvé. Otra vez. Volvé. En este caso entonces la prueba es negativa. Para esta prueba voy a llevar el brazo de mi paciente a una abducción pasiva y te voy a pedir que cuando yo te suelte el brazo vos vuelvas despacito, ¿ok? Con un movimiento controlado. ¿Dale? Vamos otra vez. Despacito. En este caso la maniobra es negativa, por lo cual significa que no existe un desgarro de músculo supraespinoso. En esta prueba lo que voy a hacer es realizar una fuerza de anterior a posterior a nivel del hombro. Y ahora voy a llevar el brazo de mi paciente a una abducción y a una rotación externa máxima. En este caso, la maniobra va a ser positiva cuando el paciente refiera un dolor al momento en el cual yo libero la presión del hombro. Para esta prueba, lo que voy a hacer es llevar el brazo de mi paciente a una abducción y a una flexión de 90 del codo y llevo entonces a una rotación externa. Con esta otra mano que puse por debajo de su hombro voy a realizar una fuerza de posterior a anterior. Y en este caso la prueba va a ser positiva cuando el paciente refiera dolor. Para esta prueba voy a llevar el hombro de mi paciente a una abducción de 120 grados y a una rotación externa. Lo que voy a hacer es imprimir una fuerza de posterior a anterior y después vamos a hacer lo mismo pero de anterior a posterior. Esta prueba va a ser positiva cuando mi paciente refiera dolor en una presión de posterior a anterior y alivio cuando se realice la presión desde anterior a posterior. Para esta prueba voy a llevar el hombro de mi paciente a una abducción de 120 grados y con el codo en 90 grados de flexión vamos a realizar la rotación externa. Te voy a pedir que vos flexiones tu codo, es decir, que lleves la mano hacia tu cabeza. Soltamos. Otra vez. Esta prueba va a ser positiva cuando el paciente refiera dolor en la región del hombro, lo cual significaría una lesión del labrum. Para esta prueba lo que vamos a hacer es llevar el hombro a una abducción de 90 grados y el codo también a una flexión de 90 grados. Con el antebrazo de mi paciente en total supinación. ¿Sentís algún dolor? No. Ahora voy a llevar el antebrazo del paciente a una pronación. ¿Sentís dolor? No.